Con respecto al término trombosis, ustedes saben, el trombo es una masa sólida formada en el interior de los vasos. Esto debido a una activación del sistema de coagulación, ¿no? Eh, Generalmente puede presentarse en cualquier época de la vida y se da a expensas de los componentes de la sangre, especialmente de proteínas, es decir, de los factores de la coagulación. Normalmente los factores de coagulación están en un equilibrio, ¿no? Para que la sangre sea un poco más fluida. El incremento de estos, tanto ya sea del sistema de coagulación o del sistema lítico, puede condicionar a sangrado o a trombosis, ¿no? En el caso de que el sistema de coagulación esté un tanto incrementado, entonces se forman los coágulos, ¿no? La trombosis es definida como la presencia de coagulación en un sitio equivocado, en un sitio en donde no debe haber trombos, ¿no? La patogenia está dada por el hecho de presentarse una vasoconstricción transitoria y esto generalmente debido a un reflejo neurogénico producido por la endotelina, ¿no? Que es secretada por el endotelio. Generalmente cuando existe una lesión del endotelio, se liberan estos productos que van a condicionar a mayor producción de coágulos en el vaso, en la luz. Las alteraciones del endotelio, es decir, al producirse una lesión del endotelio, va a liberar la matriz fibroelástica y con esto también el factor 7 que va a dar lugar a la adherencia de plaquetas, dando lugar a la formación inicial de un trombo blanco en la zona de la lesión, ¿no? Esto es conocido como hemostasis primaria. La acumulación de plaquetas en el sitio alterado libera a tromboplastina y esta transforma a la protrombina en trombina y a su vez va a ser el cambio entre fibrinógeno y la presencia de fibrina, que va a condicionar a la formación de más trombo. A esto va a dar lugar a la agregación de plaquetas, de hematíes y leucocitos y esto es todo un proceso largo que va a condicionar a una hemostasis secundaria. Pueden haber trombos blancos y trombos rojos, dependiendo en dónde se presenten. Trombos blancos generalmente cuando hay una lesión, generalmente cuando hay una placa ateromatosa ah, eh, eh, con una solución de continuidad. Esto es lo que se presenta generalmente en las arterias, ¿no? Se produce una lesión de la placa que va a condicionar a la formación de plaquetas y esto posteriormente migran, embolizan distalmente, ¿no? También a nivel de los velos valvulares, el corazón, el endocardio, ¿no? Y los trombos rojos cuando no existe alteración del endotelio, como en las varices y también en las cavidades cardíacas. Supongamos cuando existe una dilatación de la aurícula izquierda por el remanso y por la presencia de la fibrilación auricular también se van a producir trombos rojos a este nivel, ¿no? Existen muchos factores predisponentes y uno muy importante es la tríada de Virchow, ¿no? En donde existe una lesión endotelial que comentamos, alteración de flujo, normalmente el flujo es laminar. La presencia de esta alteración del flujo laminar condiciona trombosis. Supongamos el hecho de que haya una bifurcación va a producir una bifurcación en un vaso, va a condicionar a que se altere el flujo laminar y esto va a dar lugar a la formación de más coágulos. Es por eso que generalmente los trombos se presentan más en las bifurcaciones. Un estado de hipercoagulidad, de igual manera, ¿no? Un incremento de glóbulos rojos en exceso va a condicionar a la formación de coágulos. Eso me hace recordar también en casos de leucemia. En una oportunidad tuvimos un paciente que tenía aproximadamente 60.000, 70.000 leucocitos, ¿no? Y cuando este paciente tenía un dolor en el miembro superior derecho,
hicimos la embolectomía respectiva y encontramos trombos blancos. Parecía que era el endotelio del vaso, pero no, eran trombos blancos, debido a la gran acumulación de glóbulos blancos que se presentaba por esta enfermedad, ¿no? Un paciente con leucemia. La evolución del trombo, generalmente hay un crecimiento y propagación del mismo, ¿no? Hay calcificación de su pared, hay fibrinolisis y disolución del mismo, del trombo, puede infectarse por microorganismos, ¿no? Y esto condicionar a la presencia de embolías sépticas, y también puede organizarse, es decir, puede haber la presencia de fibroblastos con la formación de un endotelio que va a recubrir a la placa teromatosa, y por debajo, con la presencia de células blancas o macrófagos, glóbulos rojos y leucocitos que van a condicionar a la formación de una fibrosis en dicha zona, ¿no? Esta es la evolución, la propagación del trombo. Si puede haber embolización del mismo, ¿no? Hay disolución. Si nosotros, como dijimos, tenemos factor de coagulación y también tenemos un factor lítico. Esto es factor lítico propio, balizar a la formación del coágulo, ¿no? La organización, cuando hay migración de células endoteliales para la formación de esto, de un endotelio en la pared por encima del trombo, ¿no? Va a recubrir, ¿no? Y la recanalización, posteriormente se forman vasos por dentro de esta placa teromatosa, ¿no? Que van a condicionar a, a la apertura, a la disminución de la obstrucción con el tiempo. Eso va a dar lugar a una recanalización, muy frecuentemente en los trombos de tipo venoso, ¿no? En donde el paciente que recibe incluso anticoagulación se limpia y se recanaliza parcialmente el trombo. Claro que no totalmente, no presenta una adecuada luz, pero mejora el flujo. La embolía es la migración parcial de un trombo, ¿no? Puede darse en forma distal al lecho vascular, ¿no? Generalmente se habla de que un trombo fresco se fija a la pared en aproximadamente 15 días, pero si es antes o hay algún disturbio, esto puede dar lugar a que parte del trombo distal migre hacia el vaso, ¿no? Hacia vasos más pequeños, ¿no? Estos émbolos pueden ser de diferente tipo, pueden ser sólidos, generalmente nuestros trombos, puede ser también tejido, ha habido grasa, incluso, ¿cómo se llama? El, el aire incluso puede haber, o presencia de tumores, ¿no? Líquidos cuando hay glóbulos de grasa, especialmente cuando se hace la liposucción. Es por eso que hay embolización grasa y el paciente puede terminar con una embolía pulmonar debido a la presencia de gotas de grasa, ¿no? Y también gaseoso cuando hay aire, especialmente en los trabajos de parto. El paciente puja, ¿no? Y hay ruptura de vasos, esos vasos venosos, por la presión que tiene el músculo a nivel del miometrio, da lugar a que pueda ingresar incluso líquido amniótico, o si no también aire dentro de estos vasos y puede migrar al pulmón. Puede haber émbolos sépticos o sépticos, émbolos venosos y también émbolos arteriales. La embolización paradójica es un término muy interesante, en donde generalmente un trombo de origen venoso, supongamos una trombosis venosa profunda, da lugar a que parte de este trombo migre hacia el pulmón, ¿no? Y va a asentarse en el lecho arterial. ¿Pero mediante qué? Mediante un orificio natural, que puede ser una comunicación eh,
interatrial o ¿cómo se llama? La persistencia del foramen oval. Da lugar a que migre de la parte venosa, del lecho venoso, a la parte arterial y de allí pueda migrar a la arteria cerebral y condicionar un ACV isquémico, ¿no? Muy raro cuando hay una comunicación interventricular, pero se describe. La embolia grasa, como comentamos, la embolización de gotas de grasa, no de fragmento de tejido, determinan microembolías al lecho arterial y a los capilares pulmonares, ¿no? Hay muchas causas, puede ser una fractura de hueso largo en, en pacientes que son sometidos a tratamientos quirúrgicos por los traumatólogos, ¿no? Esto va a dar lugar a la laceración del tejido adiposo y posteriormente la migración del mismo. Contusiones en tejido adiposo subcutáneo, supongamos la liposucción, es un estrés, una agresión sobre el tejido graso y este mismo proceso de la cirugía da lugar a que los vasos se rompan y estos lechos sangrantes, por estos lechos pueden ingresar estas gotas de grasa, ¿no? El mismo trabajo de parto, ¿no? También puede condicionar. Quemaduras cutáneas graves, ¿no? Hay veces se produce la quemadura y los detritos, el carbón puede migrar, ¿no? El hígado graso de igual manera, ¿no? Debido a una hepatopatía, hay rupturas de quistes lipídicos y esto va a condicionar a que migre la grasa hacia los vasos, ¿no? La embolización gaseosa, ¿no? Debido a maniobras que pueden incrementar la presión abdominal debido a un aborto o un parto, ¿no? Traumatismos torácicos asociados a neumotórax, neumoperitoneo, ¿no? Tratamientos endovenosos en donde ahí por casualidad puede ingresar aire, ¿no? Este, la descompresión en los que hacen eh, ejercicios o, ¿cómo se llama?, deportes de buceo, ¿no? Debido a que al ingresar a profundidad mayores, la parte gaseosa del nitrógeno se disuelve, ¿no?, en la sangre y al ascender, esta nuevamente se torna en un estado gaseoso, pero cuando es muy rápido, le gana al hecho de depurar al pulmón el aire o estos émbolos de nitrógeno y da lugar a que puedan estar ocluyendo los vasos pulmonares, ¿no? O los vasos cerebrales. Hay también la embolia amniótica, ¿no? Pacientes que son sometidos a trabajo de parto, hay compresión a nivel del abdomen, el estrés, ¿no? El traumatismo va a dar lugar a la ruptura de estos vasos y el líquido amniótico puede de igual manera ingresar mediante estos vasos venosos al lecho pulmonar, ¿no? Incluso se ha visto en, ¿cómo se llama?, en pacientes de necropsia, la presencia de células epiteliales, vermis, oco y lanugo también, ¿no? Embolías ateromatosas, este es algo mucho más frecuente, generalmente se da en las personas añosas, ¿no? Hay veces por traumatismos, en cirugía cardíaca, al pinzar tal vez la aorta, puede migrar un segmento de calcio de la placa ateromatosa distalmente, puede llegar al cerebro, ¿no? Y producir un ACV isquémico,
¿no? El infarto es la expresión severa ya de una interrupción del flujo sanguíneo. Como saben ustedes, la isquemia se presenta cuando la interrupción es en minutos, 20 minutos. Si esto persiste, a los 20 minutos se va a producir una injuria y posteriormente la muerte celular, ¿no? El infarto es eso, la necrosis del tejido, del parénquima y del estroma, ¿no? Puede haber infartos blancos, infartos rojos. Esto cuando se produce cuando la circulación es más terminal, ¿no? Especialmente en el corazón y también en el riñón. A diferencia de los infartos rojos que ocurren cuando, a pesar de que ha habido isquemia con necrosis del tejido, llega algo de sangre a su alrededor. ¿Por qué? Porque existen vasos colaterales o otra circulación, como el caso del pulmón, en donde la circulación, supongo, se ocluye en la lobar superior o la rama ascendente del segmento posterior, pero por otros ramos también puede llegarle algo de irrigación, ¿no? Las complicaciones de las placas pueden ser la calcificación, la necrosis, la ulceración y también la hemorragia de la placa, ¿no? La dermatosis es mucho más frecuente en personas mayores. Sin embargo, las estrías lipídicas aparecen desde la infancia, debido a la genética y también al consumo de comida, ¿no? Comidas muy ricas en grasa y también comida chatarra, ¿no? Es decir, ya desde pequeños ya se destina la evolución del paciente. Probablemente el paciente va a tener infartos del corazón o ácidos isquémicos con el tiempo, con la edad, ¿no? Es muy frecuente encontrar en los vasos abdominales la presencia de placas ateromatosas, ¿no? Y también en las coronarias, ¿no? En la raza es mucho más frecuente en los pacientes de raza negra, ¿no? La dieta también es muy importante. Si hay mucho consumo de grasas, de colesterol, de glucosa, también se asocia a la presencia de ateromatosis. Algo muy importante es la hipertensión arterial, ¿no? Que es una causa de aterosclerosis e incluso de rupturas de vaso y dilatación del mismo con la presencia de neurismas, ¿no? Enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus y el hecho de fumar también. Como les comenté, desde el inicio se presenta una disfunción endotelial, ¿no? Con la presencia posteriormente de estrías dentro del endotelio, a nivel del músculo, del vaso, ¿no? Y esto probablemente posteriormente va progresando a la formación de una placa teromatosa y la presencia de un trombo posteriormente, ¿no? Hay algunos factores de riesgo que pueden modificarse y otros no. Los factores de riesgo que se pueden modificar, que no se pueden modificar, es la edad, ¿no? Es un poco difícil. El sexo, la historia familiar, anormalidades genéticas, la dislipidemia, la hipertensión, el hábito de fumar y la diabetes, ¿no? Pero hay otros factores que sí se pueden cambiar, como la obesidad, la inactividad física, el estrés, ¿no? La personalidad, la deficiencia de estrógenos, ¿no? El consumo, la dieta, ¿no? El consumo de alcohol, ¿no? Esos factores se pueden ir eliminando, ¿no? Este es cómo se forma la placa teromatosa, ¿no? Con la migración de los monocitos, ¿no? Y posteriormente la formación de migración de
células endoteliales con la presencia de un endotelio posteriormente, ¿no? Y incluso de células musculares y lisas, ¿no? La presencia de macrófagos a nivel extracelular, ¿no? Lo mismo, ¿no? Según la edad y la evolución natural de la placa. Otro tema muy importante es la presencia de un aneurisma. ¿Y qué es un aneurisma? Es la dilatación anormal localizada de la pared de una arteria, que compromete las tres capas del vaso. ¿Cuáles son las tres capas? La íntima, la media y la adventicia. Es decir, en esta dilatación va a estar comprometida las tres capas del vaso. Y a este concepto también está dado a que este incremento del diámetro tiene que ser en mayor al 50% de su luz, ¿no? Este puede ser congénito o adquirido. Hay aneurismas verdaderos o falsos. Verdadero cuando está formado por las capas del vaso sanguíneo, las tres capas que comentamos, y el falso cuando no existen las tres capas del vaso, ¿no? Este es ¿cómo se llama? Un falso aneurisma, en donde sí existe el antecedente de injuria de la pared del vaso, ¿no? Puede ser una aguja o un arma blanca que ha condicionado una solución de continuidad del vaso y da lugar a que se forme un hematoma periférico al vaso, extravascular. Y el cuerpo muy sabio forma una capa fibrosa, una pseudoadventicia que va a contener este hematoma. Este hematoma va a tener entrada y salida de sangre y también la presencia de coágulos en su luz, ¿ya? Acá también se va a palpar la masa pulsátil, ¿no? Pero no va a contener las tres capas del vaso. Los aneurismas pueden ser saculares o fusiformes. Saculares cuando solo afecta una parte del vaso, una parte de la porción del vaso. Y fusiforme cuando afecta todo el diámetro del vaso, ¿no? En toda su extensión. Este es un sacular, que de repente se presenta mucho en los aneurismas cerebrales, ¿ya? Y este es un fusiforme, donde todo el diámetro del vaso está comprometido, ¿ya? Esto es muy frecuente en los aneurismas abdominales, ¿no? También los aneurismas poplites pueden tener esta conformación. La causa más frecuente es la presencia de placas ateromatosas. Estas placas ateromatosas van a debilitar a la pared del vaso y van a condicionar a que ésta tienda a dilatarse. Antes, cuando no existía la penicilina, también esta infección, la sífilis, podía condicionar a la presencia de aneurismas de la aorta ascendente, ¿no? Todavía estamos en una etapa 3, ¿no? Eh, Sífilis terciaria, ¿no? Cuando hay la presencia de gobas y también dilatación de la aorta ascendente, muy frecuente en la aorta ascendente. ¿Ya? Esa es pregunta de examen. Hay aneurismas micóticos en donde migra parte de un émbolo infectado a un vaso distal y esto va a condicionar la dilatación del vaso por la presencia de una infección, ¿no? Y también hay aneurismas congénitos, ¿no? Muy frecuentes los aneurismas en el polígono de Willis. Y estos generalmente, como les comenté, son de tipo sacular. En la aorta abdominal es mucho más frecuente el aneurisma fusiforme, ¿no? Y esto es mucho más
tiene mayor incidencia ah, en la parte infrarenal de la aorta abdominal, ¿ya? Es mucho más frecuente un aneurisma infrarenal que un aneurisma torácico, ¿ya? Y lo que caracteriza es la presencia de esta masa pulsátil a nivel del mesogastrio, ¿no? Este es un aneurisma, la dilatación del vaso que compromete, o de la arteria, que compromete las tres capas del vaso, y que esta dilatación incluye más del 50% del diámetro del vaso. A diferencia del pseudoneurisma, en donde existe una solución de continuidad por una injuria y no hay la presencia de las tres capas de la arteria, ¿no? Este es un pseudoneurisma, un paciente que ha recibido una punción para tomar un AGA, no se comprimió bien la arteria braquial y acondicionó a la presencia de un hematoma periférico a la arteria braquial, ¿no? Su tratamiento al final es quirúrgico porque hay que controlar el vaso y cerrar el hueco, ¿no? Estudios que nos ayudan mucho es el ecodoppler venoso, ¿no? Vemos la dilatación del vaso con la presencia de trombo en su interior, ¿no? Esta es una angiografía, ¿no? Una tomografía, y en donde vemos la solución de continuidad del vaso ilíaco, ¿no? Dando lugar a la presencia de un hematoma, ¿no? El pseudoneurisma. De igual manera acá también a nivel de la carótida, ¿no? En una oportunidad tuvimos el hecho de que a un paciente le habían hecho un corte a nivel del cuello y se habían llevado la carótida, ¿no? Y esto había dado lugar a que la lleven a una posta y le cierren la piel con el tejido celular. Probablemente por la hipotensión se cohibió el sangrado, pero a la semana se empezó a crecer una masa pulsátil en la región cervical, ¿no? Y esto eh, era por la presencia de un pseudoneurisma de la carótida. También hemos tenido pseudoneurismas por punción. A veces tratamos de punzar la yugular interna y en vez de tocar la yugular interna, tocamos a la carótida, ¿no? También tuvimos un paciente con pseudoneurisma de carótida por punción. Y la disección es, a diferencia de los anteriores, se produce debido a que la pared del vaso se divide a nivel del plano muscular. Ingresa la sangre en la pared del vaso, ¿no? Y esto condiciona una ruptura de esta estructura, ¿no? Tiene un punto de entrada y un punto de salida, ¿no? Y esto se da lugar por la presencia de placas ateromatosas, uno y dos, a la presión, a un incremento de la presión arterial, ¿no? Hay enfermedades que condicionan esto, hay enfermedades en donde hay una degeneración quística de la capa media de la aorta, ¿no? Los Marfan pueden tener esto, ¿no? La sangre sale del torrente sanguíneo y se mete en la capa media, y esto genera un hematoma, ¿no? Y este hematoma, por la presión que tiene, va a disecar al vaso, a la pared del vaso, separando la estructura, ¿no? Y esto puede condicionar a la muerte incluso del paciente. Hay aneurismas disecados, es decir, aparte de la dilatación, también se rompe el endotelio, ingresa la sangre al plano muscular y va separando, va disecando a la arteria, ¿no? A la aorta. La aorta, la disección de la aorta es una entidad que es necesario reconocer, ¿no? Hay dos clasificaciones, la de Stanford, donde
el estánfora es la que compromete a la aorta ascendente, ¿no? Y el estánfora B cuando compromete a la aorta, pero por debajo de la subclavia. Estánfora B. La diferencia es de que uno es quirúrgico y otro no. Ambos son una emergencia hipertensiva, ¿ya? Ambos requieren tratamiento, ¿ya? Pero el que requiere tratamiento quirúrgico de emergencia es el estánfora, porque este puede ir disecando y romperse al pericardio y condicionar a un taponamiento con muerte del paciente. Así también puede disecar a las coronarias y producir un infarto del miocardio, ¿no? Entonces, este es el que mata, ¿ya? Tuvimos una vez la oportunidad de ver un paciente así. Llegó a emergencia con mucho dolor. Sospechamos de esta entidad, un dolor torácico que no calmaba con los analgésicos. Y en el hecho de pedir el angioten, el paciente se hipotensa y fallece, ¿no? Y no se pudo recuperar el paciente, ¿no? Otra patología que también podemos y es muy frecuente son las varices, ¿no? La insuficiencia venosa, ¿no? Las venas son conductos que tienen válvulas, ¿no? Y estas válvulas contienen a la sangre para que no se desplacen hacia distalmente, sino contrariamente ascienda el flujo hacia el corazón, ¿no? Pero estas válvulas hay veces no tienen la misma consistencia según, según genética, según familia. Pueden tener menos elastina o menos colágeno y va a dar lugar a que estas válvulas cedan. Y esto va a condicionar a que posterior a esta lesión de la válvula se presente una dilatación venosa, ¿no? Esto es lo que se conoce como varices. Las varices pueden ser tanto en venas profundas como en venas superficiales, ¿no? Las que tienen indicación quirúrgica son las venas superficiales. Las venas profundas no se tocan. Si nosotros tocamos las venas profundas, se trombosa y comprometemos o empeoramos el panorama en el paciente, ¿no? Las otras venas que también se pueden tocar son las venas perforantes, ¿no? Pero no las venas musculares ni las venas profundas. Esto es lo que les comentaba. El flujo es siempre ascendente y de la parte superficial a la parte profunda, ¿no? Por gravedad siempre hay algo de regreso de sangre, ¿no? Pero gracias a estas válvulas el flujo siempre es ascendente. Pero cuando se lesionan las válvulas, da lugar a que el flujo no se conserve, no conserve su, su movimiento ascendente, ¿no? Y esto va a dar lugar a la gran ingurgitación venosa debido a este daño valvular, ¿no? Hay muchos factores de riesgo para la presencia de varices. El hecho de ser mujer condiciona a la presencia de varices. El sobrepeso también, ¿no? El hecho de estar mucho tiempo de pie, ¿no? El hecho de no caminar mucho también, ¿no? El estreñimiento, el pujar, el hecho de tener varios hijos, ¿no? También van a condicionar las gestaciones, ¿no? Hay una disfunción en el retorno venoso por la compresión abdominal y eso va a dar lugar a gran dilatación venosa. El hecho de estar en sobrepeso, algo que también empeora es el hecho de estar en ambientes muy cálidos. Ustedes saben que en un ambiente cálido se produce una vasodilatación, ¿no? Entonces no es conveniente estar mucho en la playa o en los saunas, ¿no? Y en las mujeres también el hecho de usar tacos muy altos, ¿no? Y ropa muy ajustada, que dificulten el retorno venoso. Algo que también
condiciona a varices es el hecho de haber sufrido de trombosis venosa profunda, ¿no? Si yo tengo una trombosis venosa profunda, por los cambios en la dirección del flujo, va a dar lugar a que algunas venas se afecten, ¿no? Y esto da lugar a una insuficiencia venosa secundaria a la trombosis venosa. Los síntomas generalmente son pesadez, hay un dolor de tipo pesadez, cansancio a nivel de la pantorrilla y además puede haber hormigueos y prurito también en la zona, ¿no? Y con gran dilatación venosa. Las complicaciones de las varices, puede haber hemorragia, una vena dilatada puede romperse, un gatito puede arañarte, puede, por algún movimiento, una frotación puede lesionarse la vena y romperse, puede sangrar, ¿no? Puede haber tromboflebitis, puede producirse una inflamación de la pared y condicionar la presencia de un trombo en su luz, ¿no? Puede haber edema, puede haber celulitis crónica con hiperpigmentación de la piel, con cambios tróficos, ¿no? Puede haber un eczema varicoso, lipodermatoesclerosis también y la presencia de úlcera varicosa. Esto generalmente es un estadio 6, 5, 6 de la insuficiencia venosa. Acá es por enfermedad de venas profundas y venas perforantes, ¿no? Y por último, la clasificación de tumores vasculares, ¿no? Hay hemangiomas que pueden ser superficiales, digamos, planos, capilares, y también profundos, cavernosos. Los cavernosos destrozan el músculo, destrozan incluso al hueso, ¿no? A veces para resecar es tan complejo que tenemos que sacar parte del músculo y la extremidad queda muy dañada, incluso limitada con la motilidad, ¿no? Hay otras enfermedades como sarcomas, granulomas o angiosarcomas también. Son tumores malignos, ¿no? Hay malformaciones vasculares que comprometen tanto los capilares, la parte venosa, linfática y arterial, ¿no? Hay fístulas arteriovenosas, la unión de una arteria con una vena, especialmente cuando estos son congénitos, son múltiples y esto condiciona a deterioro del tejido que incluso puede dar lugar a la pérdida de la extremidad, ¿no? Hay veces hemos tenido pacientes que pensamos que solo son dos, tres fístulas y al disecar se produce la ruptura del vaso y este vaso es de paredes delgadas, de fácil injuria y viene toda una sangradera que puede comprometer la vida del paciente y hay veces hay que tener torniquetes o incluso ir a la amputación de inmediato, ¿no? Con mucho cuidado con las fístulas arteriovenosas congénitas. Hay malformaciones arteriovenosas, ¿no? Cuando son superficiales, bueno, pero cuando son profundas comprometen, se comportan, tienen un comportamiento maligno, siendo tumores benignos, comprometen vasos nutricios muy importantes, ¿no? Bueno, eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta?